Muy buenas tardes con todos, con todas. Mil disculpas por el pequeño retraso, que tuve un pequeño inconveniente para estar acá, pero bueno, aquí estoy ya. Gracias por esperar. Qué gusto tenerlos acá nuevamente. Este es un horario a ratos un poquito difícil por el tema de que pues recién almorzados, em, a veces es complicado, ¿no? Entrar dentro del ritmo de clases, así es que vamos a empezar siempre los días como hoy, con algún ejercicio que nos permita un poco em, ayudar con el tema de la digestión, ayudar con el tema de la energía, de la somnolencia también que a veces causa el proceso digestivo, ¿no? Todo en nuestro cuerpo todo en el universo, de hecho, es energía en realidad. Entonces, la clave está en gestionar de manera adecuada la energía que uno tiene, ¿no? Y entonces la digestión siempre necesita una gran cantidad de energía y por eso es que usualmente o muchas veces más bien cuando has acabado de comer, sientes un poco de como un bajón de vitalidad, ¿no? Y es porque toda la energía vital está orientándose o enfocándose en el proceso de la digestión. Entonces, eso es natural y por eso es que en algunas culturas, por ejemplo, en algunos países de Europa, hasta la fecha se acostumbra mucho la siesta, ¿no? En España, por ejemplo, todo, negocios y todo se cierra al mediodía, no solamente por el almuerzo, sino por la siesta a continuación, porque efectivamente desde la perspectiva del organismo, el organismo necesita concentrarse en el tema de digerir. En nuestro lado del mundo no tomamos mucho en cuenta a veces esas cosas y pues tenemos horarios de trabajo que no nos permiten hacer una pausa tanto, a veces ni siquiera para almorzar, peor para descansar o tomar una siesta después del almuerzo. Así es que pues vamos a intentar algo rápido, una técnica express que ustedes pueden utilizar cuando les venga la somnolencia por la digestión. Entonces, como siempre, les pido que se sienten cómodamente en el asiento en que estén, con la espalda separada del espaldar o de cualquier cosa que tengas atrás, una pared o lo que sea. Entonces, siéntate un poco más al frente de tu asiento y no cruces las piernas, sino asienta los pies, las plantas de los pies en el piso. Busca la manera de que tus pies tengan ambos firmeza, ¿sí? Porque las plantas de los pies representan conexión a tierra. Entonces, como les decía, todo es energía y la energía circula por dentro de tu organismo y por fuera en todo el universo, ¿no? Entonces, cuando tú asientas ambas plantas de los pies en el piso, estás haciendo conexión a tierra. Estás haciendo conexión con la naturaleza, más allá de que estés sobre un piso de cemento, como por ejemplo yo estoy en un tercer piso. Entonces, evidentemente la tierra está bastante abajo, pero sin embargo hay la conexión porque mis plantas de los pies están conectados con el concreto del piso, que a su vez se conecta con la estructura del edificio, que a su vez finalmente tiene cimientos hacia tierra, ¿no? Entonces, energéticamente sí hay una conexión. Entonces, sí es importante hacer conexión a tierra con los pies y la conexión a cielo, que es también muy importante, la hacemos con la coronilla, con la parte más sobresaliente de la cabeza, que es el séptimo chakra. Entonces, por eso es que hacemos este ejercicio de colocar la columna firme. Entonces, como habíamos visto la vez pasada, pues siéntate cómodamente en tu asiento, hunde el ombligo y lleva la columna también hacia adentro de tal manera que te aplanas en el centro del cuerpo. Coges tu esternón y lo proyectas hacia adelante y hacia arriba. Entonces eso un poco te ayuda a ampliar el pecho. Lleva tus hombros atrás, lo más que puedas atrás y ahora lo más que puedas abajo. Asienta tus manos cómodamente en tus muslos, cerca de las rodillas, donde resulte cómodo, con los codos pegados hacia ti. Afloja tensiones en los brazos. Ok, y ahora vamos a trabajar unos movimientos sutiles a nivel de cuello para prepararnos para hacer una respiración de activación. Entonces, son movimientos muy simples combinados con respiración. Cuando estás viendo al frente como ahorita, inhala por la nariz y llena pulmones.
Cuando empieces a exhalar, gira tu cabeza hacia la izquierda lo más que puedas, sin girar el tronco. Fíjense que mis hombros y mi pecho, mi tronco no se movió, solo el cuello. Sostén un instante y vuelve a regresar al centro. En el centro inhalas despacito, ¿no? Y mientras exhalas vas girando al otro lado, pero solo el cuello. Tus hombros, tu pecho se mantienen viendo al frente. Lo ideal sería que tu nariz quede encima de tus hombros. Si es que no es así, es porque hay que seguir trabajando la flexibilidad, ¿no? Vamos a repetir una vez más. Al centro inhalas y con la exhalación aprovechas para hacer la torsión de vértebras cervicales. Entonces vas a sentir un estiramiento en el otro lado y eso es muy saludable, ¿no? Estás creando espacios intervertebrales, estás dándole un masaje a tu columna en la región cervical y te va a ayudar si es que hay alguna molestia, alguna contractura por ahí. Una vez más, la última. Inhalas al centro, exhalas al un costado, vuelves al centro y ahora al otro costado. Y regresas al centro y puedes descansar un poco. Si sientes necesidad ahorita de acomodarte, de moverte un poco, está bien, porque obviamente este ejercicio nos ayuda, nos ha hecho trabajar muscularmente esta sección y entonces puede ser que tu cuerpo pues te pida algún acomodo, está bien. Y bueno, ya con ese ejercicio como que le avisamos al cuerpo que le vamos a dar un espacio de atención y vamos a empezar con la respiración. La respiración que vamos a hacer hoy se llama la respiración Surya. Surya es un término en sánscrito que significa sol. El sol está asociado con la energía activadora, también llamada energía masculina. Todos tenemos los dos tipos de energía, independientemente de que seamos hombres o mujeres, en nosotros hay energía masculina y energía femenina. La energía masculina activa y la energía femenina es energía creativa y de calma. Entonces es importante mantener un equilibrio entre las dos porque no puedes estar todo el tiempo hiperactivo o superactivado. Pero tampoco puedes estar todo el tiempo pasivo, apagado, en languidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? El punto medio, como decía Aristóteles, ¿no? La virtud está en el punto medio, ¿no? Ni tan en el un extremo que seas una persona hiperactiva, súper nerviosa, etcétera, ni tan bajo de energía que pues no hagas nada en la vida, que todo el tiempo estés con pereza, con sueño. Entonces, el punto medio es un punto en donde tú puedes accionar activamente, pero desde la calma, desde la tranquilidad. Entonces, tener una actitud tranquila no significa ser una persona pasiva. Significa que tú puedes ser activo, pero sin perder la calma. ¿Sí? Entonces ese es el punto medio. Para lograr ese punto medio, la energía masculina y femenina, la energía que activa y la energía que calma tienen que estar en equilibrio. Esas son las energías del sol y de la luna. ¿Sí? Entonces de Surya, Sol, Chandra, Luna, hoy día vamos a trabajar Surya porque esta es una hora como de pesadez. ¿Cómo vamos a trabajar el Surya? A través del canal que está asociado con Surya, que es el canal derecho. Entonces vas a coger tu mano, la que uses siempre, izquierda, derecha, diestro, zurdo, y vas a colocar de tal manera que vas a tapar la fosa nasal izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, así. Es una manera. No hace falta que le aplastes, solamente tápale, ¿sí? Entonces cierra ligeramente tu fosa nasal, no presionando, sino solamente tapando, como que fuera una compuerta y le tapas suavemente, sin hacerle duro. Y la otra queda destapada, ¿no? Entonces, al quedar la otra destapada, vamos a hacer la respiración solo por ahí. Entonces, suelta aire por la boca. Y ahora, por la fosa destapada, que es la derecha, inhala. Retén un instante el aire y empieza a exhalar por la misma fosa. Y continúa. Inhalando y exhalando solamente por la fosa derecha, tapando la fosa izquierda.
Repite unas 3 veces más hasta que te acostumbres a sentir el ingreso solamente por el un lado. Una última. Descansa un ratito. Ahora vamos a repetir, esa es la mecánica, ¿no? Quería mostrarles un poco cuál es la mecánica. Lo que está pasando internamente es que la energía vital que viene con el aire que inhalas está entrando por el canal energético derecho y por lo tanto está activando todo tu lado masculino solar energético. Entonces estamos dándole como como un shot de energía rápida a nuestro cuerpo cada vez que inhala solamente por la fosa derecha. Ahora vamos a aumentar una cosita adicional que es la duración. Entonces vamos a hacer que la inhalación dure más que la exhalación, porque cuando inhalas activas, cuando exhalas desactivas. Entonces vamos a contar cuánto, cada quien va a contar cuánto está durando su inhalación y va a tratar de que la exhalación dure menos. Entonces, por lo general, lo normal es que tu inhalación dure entre 6 y 12 segundos, si es que lo cuentas mentalmente, ¿no? Entonces, no hay un número, digamos, fijo o un número válido y números no válidos. Depende de cómo esté tu organismo y tu capacidad pulmonar. Yo, por ejemplo, por lo general llego a 12. Entonces, lo que yo haría hoy día es contar 12 mentalmente mientras inhalo y contar tal vez 8 mientras exhalo, para que la duración de la exhalación sea menor que la inhalación. Digamos que tu inhalación solo dura hoy 8. Entonces, inhalas en 8 segundos, exhala en 6. O si dura 6, exhala en 4. O si estás como muy agitado y tu inhalación está corta en 4, que la exhalación dure 2. Y trata de que sea la mayor duración posible y luego vamos a hacer una pequeña encuesta de cuáles fueron nuestras duraciones de inhalación. Entonces vamos otra vez, coloca un dedo en la fosa izquierda de manera suave, exhala por la boca, inhala contando. Ahora exhala en menos tiempo, más rápido que la inhalación. Y repite, inhala el mismo número anterior y exhala el mismo número de la anterior exhalación, menor a la inhalación. Si es que te mareas, paras, pero si no sientes mareo, continúa. Tres veces más. Haz una última, cuenta cuánto dura esa inhalación. Exhala y descansa. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña estadística para ver cómo estamos como grupo. Voy a empezar desde el número más alto y vamos a ir bajando, ¿no? Entonces ayúdenme con un like las personas cuya inhalación fue mayor o igual a 10 segundos. Ok, tengo uno por ahí, gracias Alejandro. Súper. Ayúdenme ahora con un like las personas cuya inhalación fue 7, 8 o 9 segundos. Bien, Caro, Diana, Andrés, Anderson, gracias. Ahora ayúdenme con un like el rango siguiente que sería 6, 5 y 4 segundos. 4, 5 o 6 segundos de inhalación. Está Mahatma, Santiago, gracias, 2. Y finalmente, quienes hicieron menos de 4 segundos. Creo que nadie. Bien. Ok. Bueno,
Lo ideal es que la respiración dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, bien por Alejandro, que llegó a más de 10 segundos una sola inhalación, ¿no? De una sola, no varias, sino una sola, en un solo hilo de recibir oxígeno. Hay que ir subiendo esos niveles. La mayoría de ustedes está en un nivel intermedio, que era entre 7, 8 y 9, que no está mal. Pero si estás respirando por debajo de 6, hay que subir esa capacidad pulmonar. Hay que practicar un poco el tema de ser más consciente con la respiración y cada vez que puedas parar un rato y decir, a ver, voy a respirar más lento. Entonces, inhalar con más tiempo y exhalar, si no estás haciendo un ejercicio de activación, en el mismo nivel. O sea, si son 6 segundos de inhalada, 6 de exhalada. Si por el contrario lo que necesitas no es activarte, sino calmarte, estás muy nervioso, muy hiperactivo, no puedes dormir, hazlo al revés. La inhalación más corta que la exhalación, porque la exhalación ayuda a relajar, ayuda a calmar, ayuda a soltar, distensiona los músculos, calma la mente, mientras que la inhalación trae energía al cuerpo. Entonces, eso es lo que explican quienes practican y bueno, yo también lo he experimentado, pero quisiera escucharles a ustedes, pero como no tenemos tiempo para escucharnos a todos, le voy a pedir a Steven que nos dé un comentario del ejercicio. ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Y si tienes preguntas. Bueno, no, yo lo que sentí es algo de molestia en los pulmones, no sé por qué, y además no tengo tanta capacidad pulmonar como dice. No sé si se deba a lo del COVID que ya me dio, pero no sé. Así que sentí algo de molestia cuando respiraba, pero no sé a qué se deba. Eso. Ya, primero qué bueno que hayas ya salido de COVID. Hay mucha gente, igual que tú, ha tenido que pasar por la enfermedad. Yo conozco muchas personas en ese caso y me alegro mucho que pues ya hayas pasado la peor parte. En efecto, todavía no se sabe cuáles mismos son los, digamos, ¿cómo se llama? Las consecuencias de haber pasado por COVID y se supone que son muy variadas, ¿no? Y sí podría ser que una de ellas es que tu capacidad pulmonar está momentáneamente afectada, ¿no? Y tal vez por eso también el dolor. Porque doler no debería doler. O sea, te puede causar mareos, sí, pero dolor como tal, no necesariamente. Entonces, en tu caso, y dado que estás convaleciendo o recién has pasado por COVID, hay que tener cuidado, hacer hasta donde tu cuerpo te indique que no es incómodo. Pero gracias por compartir igual. Y Carolina, cuéntame cómo te fue con la técnica. Bien, o sea, me sentí bastante relajada y ahorita estoy un poco más activa de lo que estaba antes, porque sí, es como dices tú, cuando uno termina de comer se siente medio sonoliento. Entonces sí, me sentí bastante bien y hice los 9 segundos de inhalación y de ahí 6 de exhalación. Ujú. Súper. Entonces vamos a hacer una última encuestita y ya para terminar esta primera parte. Pongamos un like, un visto, aquellos que comparando cómo llegaste el momento que yo encendí la sesión a cómo te sientes ahorita, si es que piensas que al menos aunque sea un tantito, un poquitín, estás ahorita más despierto, más activo que antes del ejercicio que acabamos de hacer. Solo para ver a quienes sí le sentimos que en algo ayudó. A mí sí me ayudó. Chévere, muchas gracias. Prácticamente casi todo, solamente Steven, que ya nos contó que pues a él le causa molestias. Y César, no sé si César estás por ahí. César Sí, León. profe. Hola, tú no dijiste que no porque pues obviamente no hubo efecto, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cansado o tal vez ya te sentías bien desde antes y por eso pues O te sea, sigues? realmente no hice el ejercicio ya que sí me Ah, sentía bien, ya, entonces, pero en el sentido de la respiración creo que estoy bien, por lo que eh, sé nadar y hacer ejercicio de esta forma. chévere.
Chévere, buenazo. Entonces, claro, tú no opinaste porque no lo hiciste, me parece muy bien, es lógico. Chévere, entonces sí, creo que todos ganamos, aunque sea un poquito, y vamos ahora sí a empezar con nuestra clase de hoy. Como saben, estamos en el capítulo 1, que es de Fundamentos de Calidad, y hoy día tenemos preparado las siguientes actividades. Primero vamos a hablar sobre la tarea que tuvieron que hacer ustedes y alrededor de la tarea o complementario a la tarea lo que va a ser el proyecto individual. Luego, en una segunda parte de esta clase, vamos a cubrir algo de teoría del capítulo 1 para que ustedes puedan, en base a esa teoría, hacer el trabajo de esta semana. Y en la última parte vamos a hablar un poquito ya del proyecto de equipo para que en este fin de semana ustedes ya puedan ir un poco organizándose como equipos para lo que va a ser el proyecto del curso. Esos son lo que está planificado para el día de hoy. Y antes de olvidarme, les quería comentar que creo que sí lo dije en la clase pasada, que nosotros trabajamos en un esquema híbrido en esta clase. Eso significa que no todas las clases son presenciales en el sentido de sincrónicas, ¿no? Que nos veamos en Zoom todos a la misma hora como ahorita, aunque me falta una persona que, bueno, ya voy a ver quién en lista falta, pero en todo caso estamos la mayoría acá. Vamos en este semestre a trabajar de esta manera. De las 3 clases, 2 van a ser sincrónicas y una clase va a ser asincrónica. ¿Cómo funciona la clase asincrónica? Eso significa que no nos vemos en el Zoom, sino que en el horario de la clase, esas 2 horas, ustedes las utilizan para hacer un trabajo individual, digámoslo así, en base a lo que esté publicado en el aula virtual. Entonces yo les doy las indicaciones tanto de la teoría como de las tareas correspondientes que tienen que hacer durante ese horario de clases que no nos vamos a ver. Y el día que no nos vamos a ver es los días martes. Este martes que pasó nos vimos porque era el primer día de clase, pero de aquí en adelante nuestro horario normal de clases sincrónicas va a ser los jueves como hoy y los viernes. Y los días martes no nos vemos y por lo tanto todas las tareas que se planteen se tienen que entregar hasta el día jueves siguiente a las 9 de la mañana. Entonces, la tarea que les voy a dejar hoy, que es solamente una, la pueden entregar cuando ustedes quieran entre hoy y el próximo jueves a las 9. Esta semana, como ya nos vimos el martes, no nos vamos a ver mañana porque siempre nos vamos a ver solo 2 veces a la semana. Y ya la próxima semana entramos en lo que va a ser nuestra rutina normal. Entonces, martes hacen trabajo asincrónico con aula virtual. Jueves nos vemos en clase, planteamos tareas. Viernes también nos vemos en clase, planteamos tareas. Y todas esas tareas que se planteen se pueden entregar vía aula virtual hasta el siguiente jueves a las 9 de la mañana. De todas maneras, en cada tarea yo les voy a poner ahí la fecha y hora máxima de entrega, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica con las que vamos a trabajar y por lo tanto esta semana, como esta es nuestra segunda clase, con la clase de hoy cerramos el trabajo de esta semana. Entonces, quisiera empezar, por lo tanto, compartiéndoles pantalla para hablar sobre la tarea que hicimos de la calidad de vida. Déjenme usar esta nueva función de acá. No. Voy a compartirles entonces el aula virtual. Déjenme entrar acá. Entonces, recordando, habíamos hablado de esta propuesta que hace el autor del esquema con el que estamos trabajando, en la cual él plantea que la calidad de vida de cualquier persona debe ser conceptualizada desde distintas aristas, ¿no? Entonces, las 7 aristas que plantea este autor son la salud física, la salud psicológica, la red interpersonal o salud social, la autorrealización o salud espiritual, la inclusión social o la integración con tu comunidad, el bienestar socioeconómico, es decir, la parte financiera, y el tema del cumplimiento de tus derechos como ser humano, tus derechos laborales si trabajas, tus derechos estudiantiles como en tu rol de estudiante, etcétera.
etcétera, ¿no? Si vives en un ambiente de legalidad, porque lamentablemente hay muchas personas en donde en sus países no se respetan los derechos y por lo tanto eso evidentemente disminuye su calidad de vida, ¿no? Entonces, esos son los 7, digamos, dimensiones que plantea esta propuesta para poder manejar tu calidad de vida. Entonces, habíamos dicho que cada uno de nosotros vamos a hacer una introspección para ver cuál de estas 7 en este momento te llama a ti más como la atención de que es donde debes poner un énfasis y donde debes trabajar para mejorar. Estuve ya leyéndoles a algunos de ustedes sus entradas en el foro, todavía no terminé de leerles a todos, pero vi que algunos se decantaban por la salud física para mejorar tu estado físico, la salud corporal, y dentro de ello habíamos dicho que una vez que escojamos la dimensión sobre lo que nos vamos a enfocar, y eso no significa que las otras dimensiones no importen o estén súper bien, sino simplemente que cuando uno hace un proyecto de mejora, el proyecto de mejora siempre tiene que ser focalizado. Esto tómenlo en cuenta siempre en el contexto de desarrollo de software, ¿no? Si tú vas a hacer mantenimiento de un producto de software, es importante enfocar en qué parte del producto de software vas a hacer ese mantenimiento de mejora, ¿no? Igual para el proyecto de evaluación que vamos a hacer en este curso, hay que enfocarse concretamente en los aspectos que vamos a querer potenciar dentro de la calidad de ese producto de software. Vamos a ver que igual que aquí nos marca 7 dimensiones de calidad para tu vida, asimismo para la calidad del software se marcan 8, en ese caso, criterios de calidad. Y esos criterios están dados por una norma internacional que es la norma ISO 25000. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos con la teoría, ¿no? Por ahora me interesa que ustedes hagan este primer ejercicio por fuera de la ingeniería de software, pero por algo que es tal vez más importante que tu vida profesional, que es tu vida personal. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta acción concreta, que es tu proyecto individual, está en una sola de estas dimensiones focalizado, y esa acción es importante que, como todo proyecto, tenga un punto de inicio bien fijo, una fecha en la que empieza, y un punto final fijo, una fecha en que termina. Y tenga objetivo claro y manera de medir el grado de cumplimiento de ese objetivo, para que yo luego pueda decir, no solamente binariamente si cumplí o no cumplí, sino que pueda como mínimo dar un porcentaje. Cumplí en un 70% o cumplí en un 50% o cumplí en un 25%. Digamos que yo me propongo mi autorrealización a través de lecturas de libros sagrados, ¿no? Y me propongo leer un libro mensual. Pasan 4 meses y de los 4 libros que tenía que leer, solo avancé a leer uno. Entonces ahí puedo decir que mi cumplimiento de mi meta fue del 25%. Entonces eso es un ejemplo de un mínimo mecanismo de medición cuantitativo. Entonces recalco lo cuantitativo porque si lo hacemos cualitativamente es muy subjetivo. Entonces yo podría decir, ok, mi objetivo es en la autorrealización y para ello voy a leer textos sagrados por 4 meses. Y nada más, ¿no? No pongo una métrica ni una manera de cuantificar. Entonces pasan los 4 meses y alguien me pregunta, ¿cumpliste o no cumpliste tu objetivo? Entonces yo me pongo la mano acá y digo, más o menos. O sea, sí, algo leí. Entonces, eso queda muy ambiguo, eso es muy subjetivo, no hay una manera concreta de saber cuánto significa ese más o menos, y lo que es peor, no hay una manera de compararlo con el más o menos de otro, ¿no? Porque digamos que todos nos propusimos el mismo objetivo y entonces ahora, después de 4 meses, llegó el momento de hacer un benchmark, de hacer una comparación, y yo digo más o menos, y el de más al lado dice, sí, yo también, sí estuve hojeando por ahí libros, y el otro también. Y entonces no tenemos manera de comparar de una forma concreta los resultados porque no tenemos una medición cuantificada. Entonces, eso exactamente pasa con los productos de software. Y ahí sí que te toca comparar cuando, por ejemplo, tú estás a cargo de decidir qué producto de software se va a comprar para solucionar un problema de una organización, por ejemplo, algo tan sencillo como la contabilidad. Entonces, están haciendo en Excel y ahora quieren un sistema.
Entonces viene el proveedor A, el proveedor B y el proveedor C, y por supuesto cada uno de ellos te dice que es su software el que te quieren vender, es el mejor, el que te sirve, el que te resuelve, ¿no? Y tú tienes que decidir entre los tres. Entonces, la evaluación de la calidad nos sirve también en ese contexto de tomar la decisión de qué producto de software comprar entre varias alternativas a través de mediciones de calidad. Entonces yo digo, yo voy a comprar no el más barato necesariamente, sino el de mejor calidad. Y entonces entre el software A, el B y el C, ¿cuál es el de mejor calidad? Pues tengo que medirlo, porque no puede ser a mi gusto o a mi subjetividad. Entonces digo, ok, para mí mejor calidad es el que cumple el 100% de la funcionalidad, el que tenga una disponibilidad de 99.9%, 24/7 en la web o la nube, el que tenga criterios de accesibilidad para personas con discapacidades, un software que maneje doble encriptamiento para la información que es privada, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cómo todas estas son métricas que yo voy a poder cuantificar en el A, en el B y en el C, para poder luego comparar y poder decir, a ver, no es porque es mi amigo, no es porque es más barato, no es porque me gustó más los colores, es porque al haber hecho la medición cuantitativa de la calidad, los resultados me dicen que el B es el que es el mejor. Y por lo tanto, ese es el que recomiendo que se compre. Entonces, ese es un contexto real de utilización de todo lo que nosotros vamos a aprender en este curso con respecto a modelos de calidad y formas de evaluar la calidad de un producto de software. Entonces, eso mismo, en un contexto más sencillo, lo vamos a aplicar en este pequeño ejercicio de la calidad de vida. Entonces, con esa explicación, me gustaría ahora sí darles la palabra a algunos de ustedes para que nos comenten qué dimensión escogieron y qué acción escogieron, y también hacer alguna retroalimentación sobre esas acciones en la generalidad. Sin embargo, yo les voy a contestar a cada uno de ustedes a través del aula virtual con respecto al objetivo y específica y más concretamente dentro del objetivo con respecto a la medición. Si tu medición no está completa o no está adecuada, te lo voy a decir para que cambies la medición o la mejores. Y si está bien, también te voy a decir para darte el ok de inicio. Entonces, todos van a iniciar a hacer su acción, a ejecutar su acción y a medir desde el momento en que yo les dé el ok. Pero, como les digo, tengo que revisarles a todos y pues en el caso de que haya necesidad, hacer correctivos en objetivo y en medición. César León, cuéntanos cuál criterio escogiste, por qué razón y cuál es tu acción concreta de mejora. Okay. Bueno, mi acción de mejora es referente a la salud, en este caso física, respecto a la resistencia y a la fuerza. Y para ello yo me he propuesto realizar ejercicios de resistencias y fuerzas hasta el mes de octubre, ya que por esa época, en ese mes yo tengo una competencia. Entonces, el inicio, bueno, yo me propuse a partir del 1 de junio, porque eso ya era un plan que yo quería, entonces creo que fue, por eso lo quise poner aquí. El fin sería el 16 de octubre, que es ya la fecha de la competencia, y la forma de medir progreso, si bien no es cuantitativa, podría cambiar la forma de medir, pero la que yo puse sería la realización del test de fuerza y resistencia mensuales para evaluar mi progreso. Una pregunta, ¿ese test de fuerza y resistencia que mencionas no es cuantitativo? ¿No tiene una escala o algo así? ¿O cómo es? Bueno, el test de resistencia, sí, pero el test de fuerza es un poco subjetivo a las condiciones que uno presente en el día en el que hace el test. Entonces, en ese caso, lo que yo podría proponer de cierta forma es medir la actividad o la, el, mm, ¿cómo podría decir? La marca que yo tengo en el ejercicio, en la actividad que yo realizo en mi entrenamiento, es decir, el lanzamiento de balas, suponiendo que lanzo 10 metros este mes, el siguiente debería estar lanzando 11, el siguiente 12 y así sucesivamente. Podría ser un test de fuerza. Perfecto. Acabas tú mismo de encontrar la solución. Primero, qué chévere que entrenes lanzamiento de bala y que vayas a tener una competencia.
Esperamos que te vaya súper bien y que nos cuentes cómo te está yendo. Y segundo, sí, de esta manera ya tendrías una medición concreta cuantitativa, ¿no? Y que también refleja lo que estabas tú queriendo medir subjetivamente, ¿no? Porque vas a un resultado que es consecuencia de lo otro, ¿no? Que es cuánto es digamos, tu meta a la que, al valor al que llegas cuando haces tu actividad, cuando haces el lanzamiento. Entonces, sí, lo que habría que ver, decidir es qué tan periódicamente la vas a tomar la medición, ¿no? Porque tal vez no sería lógico hacerla, exagero, cada hora o cada día, ¿no? Capaz que es, no sé, y nos dirás tú, cada semana, cada mes, no sé en cuánto tiempo es prudente como para poder observar un cambio visible en la medición. Cuéntanos. Profe, es que exactamente en la forma de medir el progreso yo ya había puesto que mensualmente voy a evaluar esos aspectos de fuerza y resistencia. Entonces, como recién comencé el 1 de junio, sería el primero del siguiente mes. Perfecto, súper bien. Me parece que está todo bien. De todas maneras, yo te vuelvo te reconfirmo en el aula virtual. Pero en principio, tú ya tendrías el ok para empezar con las mediciones y con el trabajo. Chévere, gracias, César. Vamos con Diana. Diana, cuéntanos qué escogiste como dimensión y cuál sería tu acción y medición. Ya. Bueno, el aspecto que considero ahorita para cambiar un poco mi estilo de vida es la autorrealización. Esto se debe como hace 2 años acabé lo que es el inglés, entonces me había propuesto empezar a estudiar ruso, porque es el idioma natal de mi mamá, pero porque en el SEC ya eliminaron ese curso y solo tenían inglés y francés, si no me equivoco, y en esa época también tenía muchas tareas, entonces no lograba poder empezar a estudiar, así que en estas vacaciones empecé un poco a estar estudiando, pero ahorita ya me definí a empezar a hacerlo ya un poco más serio. Las acciones de mejora que voy a tomar van a ser dos. La primera, en la aplicación Duolingo, voy a hacer 3 lecciones diarias. Para poderle medir esto, en la aplicación mismo puse una meta de experiencia que es de 30 puntos de experiencia, que equivale a 3 lecciones más o menos diarias. Y además podría en una hoja de Excel o en un cuaderno ir anotando los días que voy haciendo. Estas lecciones sería 3 cada día. Y en cambio, en la acción de mejora, el número 2 que me planteé es aprender 3 palabras nuevas diferentes a las lecciones que me están dando en esa plataforma. Esto mi mamá me va a dar para poder ella misma empezar, como decir, a hablar un poco con ella en frases típicas o situaciones típicas que nosotros convivimos diariamente. Y el día domingo, que sería como el día de evaluación, tendría anotado ya todas las palabras en un PowerPoint con frases que mi mamá me va a explicar cómo puedo ir armando. Y además me va a tomar una prueba para ver cuáles son las palabras que realmente se me quedan en la cabeza y cuáles tengo que reforzar. Tal vez para fines del proyecto de esta materia no haría falta 2 acciones, bastaría con una. Sin embargo, como ambas acciones apuntan a lo mismo, que es tu meta final de aprender el idioma, entonces está bien, manténlas las dos. Y me pareció súper importante, y eso a todos les hago notar, lo que Diana dijo, ¿no? Hay que buscar un mecanismo un mecanismo que te permita hacer el registro de los datos que periódicamente vas tomando. En el caso de César va a ser mensual, en el caso de Diana va a ser semanal, cada domingo, pero es importante ir registrando toda esa información. Por último, como bien decía Diana, puede ser incluso a papel y lápiz en una libreta, ¿no? O puedes usar una hoja Excel o puedes usar algún repositorio en la nube. Eso ya decides tú el mecanismo concreto de registro, pero tiene que haber un registro. De hecho, cuando tú entregues el proyecto individual, el informe del proyecto, uno de los anexos que tienes que adjuntarlo es justamente el registro, porque eso permite a la persona que va a revisar tu proyecto de mejora, en este caso yo, poder revisar también tu database sobre la cual estás fundamentando el hecho de que llegaste a tal nivel de cumplimiento del objetivo. Digamos que alguien dice, yo cumplí perfecto, 100% de cumplimiento. Digo, ok, perfecto, me parece muy bien, te felicito, pero quiero ver la data.
Quiero ver los registros individuales que sustentan ese porcentaje de cumplimiento que tú estás indicando, ¿no? Y eso es fundamental porque nosotros cuando actuamos como auditores o evaluadores de calidad de software, es muy probable que el dueño del producto de software, si es que no está conforme con la evaluación que le estás haciendo, pida cuentas, ¿no? Y te digo, ¿y cómo así me dice que mi software tiene solo 25% del nivel de desempeño que debería tener? ¿Sí? ¿De dónde me saca eso, no? Y entonces tú sacas los registros donde has hecho las mediciones y has capturado los datos para poder afirmar que es así, que el software no tiene el rendimiento que dice el dueño, sino el rendimiento que tú me diste. Entonces, por eso es importante tener esta digamos, precaución de ir guardando toda esa información. Si es que, Dianita, igual que tu compañero César, estás ya aprobada, y pues adelante, y qué chévere. Al final del curso, ojalá nos puedas dar, aunque sea un saludito o algo en ruso, sería chévere. Sí. Claro, perfecto. Buenas. Y bueno, vamos a escuchar una persona más nada más. No sé si alguien quiere voluntariamente contarnos su objetivo para que lo revisemos ahorita. ¿Alguien que se anime? Yo, profe, yo quiero contarle porque en la realidad no sé cómo medir, entonces quería ahí una opinión. Dale. Bueno, yo tuve una cirugía hace tiempo de radio distal, yo tocaba la guitarra, entonces en estas fechas de pandemia he estado muy alejado de mi familia y he estado, digamos, pasando en situaciones de soledad, cosas que han afectado emocionalmente y mi rendimiento académico también ha bajado. Entonces, por lo cual yo he decidido dejar ese miedo que tenía antes por el dolor que tenía en la muñeca y volver a tocar guitarra. Entonces, me planteo para mi proyecto en sí, ensayar 2 horas diarias. Estaba siguiendo un curso de John Petrucci, que es un guitarrista de Dream Theater. Entonces, planteaba hacer técnicas de digitación y para medir, como cuando vas ensayando, entonces se va grabando uno cómo van haciendo las mejoras en digitación y en técnica y limpieza en el sonido de las cuerdas. Entonces, ese sería mi proyecto. La medición sería el tiempo que yo le dedique serían 2 horas diarias. Al final del curso hay una canción que se debe, digamos, hacer un cover y ese cover, dependiendo de la calidad de esa canción, entonces se podría decir que sí se han hecho los ejercicios porque esa canción se debe aplicar todos los conocimientos aprendidos durante el curso. Caso yo le veo complementar la medición de dos maneras. La una, que es la sencilla, que es que cumplas con tus horarios, ¿no? Porque tú dijiste 2 horas diarias, ¿no es cierto? Me imagino que de lunes a domingo. Entonces, pues vas registrando y dices, pues cada día cuántas horas efectivamente cumpliste, porque esperemos que no, pero podría ser que un día no pudiste llegar a 2 horas o otro día no pudiste practicar, entonces todo eso se va registrando. Y en lo ideal, ojalá que en realidad puedas cumplir con la meta de que todos los días disciplinadamente hagas tu práctica diaria de 2 horas, que pues sería lo ideal y evidentemente te va a llevar a mejorar. Entonces, para lo que nos comentas que es esta interpretación final, aplicando todo lo que has practicado y aprendido, ahí sí lo que sería conveniente es buscar una tercera persona, que no soy yo ni eres tú, sino alguien entendido en música que te pueda dar una visión lo más independiente o sin sesgo posible de la calidad de tu interpretación y pedirle que definan una escala Likert que se llama, que son las típicas, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 5, ¿no? Donde lo mejor sería muy bien, después normal, después mal, después muy mal, ¿no? Entonces, estas escalas son como una, digamos, solución intermedia, porque ya no es tan subjetivo, pero tampoco es totalmente cuantitativo, ¿no? Porque a la final la persona decide un lugar en la escala y en esa decisión pues ya puede haber un sesgo de la persona. Por eso te digo que no podría ser tú mismo el que te autovalores y tampoco podría ser yo porque en mi caso, por ejemplo, yo no tengo educación musical, entonces yo mal podría distinguir realmente una interpretación excelente de una un poquito menos excelente. Pero sí, a lo mejor algún músico, alguna persona que tú conozcas,
dudas y que te pueda y te quiera escuchar y dar una valoración sincera de lo que has hecho. Entonces, como ven, también es válido y es deseable apoyarse de criterio de expertos para hacer ciertas valoraciones que escapan de nuestra capacidad o que si las hacemos nosotros mismos puede representar un sesgo. Entonces, para evitar ese sesgo y buscar independencia, puedes acudir a terceros, pero terceros que sepan del tema. Entonces, no sé, Edison, si eso te suena factible, que al final alguien más te puede escuchar y pueda darte una escala de valoración. Sí, profe, sí, tengo amigos músicos. Chévere. Entonces hagamos eso, ve midiendo el cumplimiento de los días y horas planificadas y al final busca a alguien que te haga esa valoración y así se reportará. Entonces, les quiero mostrar las fechas de este proyecto, ¿no? Porque ahorita arrancamos el día de hoy, 3 de junio, es el kick-off del proyecto, que significa el día donde oficialmente se empieza para fines de este curso, ¿no? Sé que algunos de ustedes probablemente ya venían con la viada de hacer algo y están aprovechando ahora para formalizarlo en este curso, pero para fines de este curso oficialmente todos empezamos hoy 3 de junio, porque ya les voy a revisar también y escribir en los chats hoy día mismo. Y la duración ya es lo que cada quien decida que dure, ¿no? Sin embargo, para fines de calificación sí hay que entregar un informe de avance hasta una fecha específica que les voy a compartir ahorita acá en el aula, ¿no? Entonces, si te vas al aula, como habíamos dicho el otro día, acá tenemos en la sección de inicio el sílabo o guía de estudio. Y en el sílabo, espero, no, debe estar la fecha de entrega del proyecto individual. Y de paso veamos la fecha del examen también, ¿no? Entonces aquí están planteados las fechas y los temas de cada una de las respectivas fechas. Y déjenme ver. Ahí están los laboratorios. Aquí está. Fíjense en que el examen del primer bimestre lo vamos a dar el 23 de julio, ya para que vayan anotando sus agendas. Entonces ese es el día del examen y he planificado que la entrega de la primera iteración del proyecto individual PDCA sea el 27 de julio. Se llama así porque aquí la técnica que estamos aplicando es este modelo PDCA, que significa Plan, Do, Check, Act. Siglas de planifico, hago, chequeo y actúo. Entonces, ahorita estamos acabando la planificación y a partir de hoy empiezan la D de do o de hacer. Y en ese D de do te vas a quedar un buen tiempo mientras vas registrando. Y al final, pues veremos en función de sus registros, haremos una evaluación que es la parte del check y del act. Entonces, este día 27 de julio, ustedes tendrán que entregar un informe de esta primera iteración del proyecto. Entonces yo les voy a proveer una plantilla del informe para que ustedes sobre esa plantilla rellenen el documento como tal. Sin embargo, pues ya saben la fecha en la cual van a tener que entregar, entonces ajusten un poco su planificación para que hagamos este corte. Esto no obsta y de hecho vamos a continuar durante el segundo bimestre también con el proyecto, pero en lo que va a ser una segunda iteración en base a los resultados de la primera iteración, para ir haciendo mejoras sucesivas, que es como funciona todo proceso de mejoramiento. Y en este caso es un mejoramiento en algún aspecto de tu vida que a ti te interesa, como por ejemplo, pues en el caso de Diana, aprender el idioma de su mamá. En el caso de Edison, retomar su acercamiento con la música. En el caso de César, pues estar lo mejor preparado posible, entrenar lo mejor que se pueda para su competencia y así sucesivamente, pues en el caso de todos y cada uno de ustedes. Antes de cerrar esta explicación del proyecto individual de este bimestre, si es que alguien tiene alguna pregunta o inquietud, este es el momento de preguntar. Puedes abrir el micrófono o puedes alzar la mano como guste, si es que alguien tiene una duda. Sí, profe, mi proyecto es de mejora de mi salud básicamente, pero lo que yo quiero es mejorar mi postura, porque la verdad cuando hicimos el ejercicio el martes sí me dolía bastante la espalda y lo chistoso es que sí, mi abuelito sí me ha dicho que parezco más viejo que él por la postura. Ya, el problema es que no sabría cómo medir esos datos como tal.
O sea, ¿cómo medir si estoy mejorando? O sea, sería la inclinación, pero no sé si se puede medir, o sea, con los instrumentos que tengo, básicamente. Ya, te puedo ayudar un poquito en eso. Lo que se me ocurre es, hay ciertas posturas de yoga, que es lo que yo conozco, que obviamente se pueden hacer cuando, cuando tu postura, tu hábito postural es bueno. Y esas posturas se pueden medir a través de sostenimiento en tiempo. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, la postura X que requiere buena postura de columna, la puedes sostener 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 2 minutos. Entonces, conforme va mejorando tu postura, vas teniendo la capacidad de sostenerla más tiempo. Entonces, yo te voy a pasar, no muchas, tal vez unas 6, 4 máximo posturas, que serían las posturas que tú harías la medición. Y la medición no puede ser diaria, ¿no? Porque los cambios, igual que bajar de peso, no se ven de un día para otro, pero sí podría ser tal vez cada 15 días. Entonces tú vas haciendo los ejercicios de hábito postural y cada 15 días vas viendo cómo avanza, porque debe avanzar tu capacidad de sostener estas posturas que se pueden hacer solo cuando tienes la columna en buena salud. No sé si eso te suena. No, realmente recién lo hago. Pues sí, sí me parece un buen método. Ya, entonces te voy a mandar, ya te digo, unas 4 o 6 para que tú veas si haces todas o escoges algunas y con esas vas midiendo. Y vamos midiendo por cronómetro, cronometrando, ¿no? Entonces pones el cronómetro, te quedas en la postura hasta cuando avances. Ya cuando te empieza a causar incomodidad, pues quitas el cronómetro y dice, ya, pues solo duré 30 segundos o un minuto o lo que sea. Y esa es la medición. Eso, Santi. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda o quiera preguntar algo más con respecto a este proyecto? Recuerden que este proyecto es un punto a la nota, ¿no? De este bimestre. Sí, profe, yo tenía otra pregunta. Claro. En el caso de mi proyecto me había propuesto retomar un curso que había dejado por temas de las vacaciones y la gestión del tiempo. Entonces, el problema con este caso de mi proyecto sería que el curso dura solamente 6 semanas. Y no ¿Cuánto? sé, 6 semanas. 3. 6. Ya, 6. Ajá. Ajá. Y entonces el problema es que si es que voy a mantener ese objetivo para el segundo bimestre, ya para el primero ya habría terminado ese curso. Entonces, ¿Y cuál sería tu medición? la medición que me había planteado era obtener el diploma del curso, o sea, si acabé o no acabé como 0 y 1, algo así. Esa era la idea que tenía inicialmente. Bueno, perfecto. Ojalá el curso te permita no solamente booleano, ¿no? Si acabé o no acabé, sino ojalá te den una calificación. Y entonces esa sería tu medición, la nota que saques, ¿no? Y no hay ningún problema, haz tu curso porque siempre es bueno aprender y simplemente para la segunda iteración repetimos el ejercicio, pero buscas otro curso. Siempre hay cosas que uno puede aprender. Entonces Ya. no te salgas de tu objetivo, trabaja bien este curso estas 6 semanas y en la segunda iteración veremos algún otro curso para que puedas continuar. Chévere. Listo, profe, gracias. Ok, de nada. Y bueno, a los demás y a todos mismos les voy a contestar por el aula también para que quede un registro de la aprobación de su objetivo, su medición y el arranque del día de hoy hasta la fecha que ustedes se hayan planteado con esta, digamos, con este requerimiento de entregar un informe de avance en la fecha que les había indicado en el sílabo. Entonces vamos a pasar, y estamos a la mitad de la clase, vamos ahora sí a entrar en materia del capítulo 1 de nuestro texto de estudio, que es el libro de Claude Laporte. Entonces vamos ahorita conmigo a revisar los conceptos principales para que ustedes puedan hacer el trabajo de esta semana, que es lo que les quiero mostrar primero. Entonces voy a volver acá al aula. Ay, no, el aula está por acá, estaba ahí mismo. Y en la sección 1, en el capítulo 1, ustedes se pueden ya descargar el libro. Aquí abajito está, bueno, está ya la grabación de la clase pasada y hoy mismo estará ya la siguiente grabación. Aquí está el libro, ¿no? Texto de Software Quality Assurance de Laporte. Entonces, en esta semana ustedes tienen que leer el capítulo 1 completo y en base a la clase que vamos a tener hoy y a esa lectura, aquí está el trabajo.
Ejercicios del texto del aporte capítulo 1. Entonces, especificaciones. Primero, leer el capítulo 1, como acabo de decir. Segundo, resolver los ejercicios y aquí están listados, ¿no? El 1.1, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.8 del capítulo 1. Y tercero, subir las resoluciones en un archivo de formato PDF con el nombre que ustedes ven ahí. El aporte C1, raya baja, apellido nombre, punto PDF, utilizando como base la plantilla Word. Acá arriba tienen ustedes la plantilla Word. Entonces voy a abrir esta plantilla porque al ser la primera vez es importante que hagamos una pequeña explicación de cómo se hacen las tareas. Entonces tú te descargas esta plantilla, le sacas una copia para poder hacer la tarea del día de hoy. Y aquí está, es una plantilla muy sencilla. Llenas tus datos, tu nombre, la fecha, tal como está en el ejemplo, el tema, que en este caso es resolución de ejercicios capítulo 1, texto al aporte. Esta es la primera parte importante, resumen del aprendizaje. Vas a comparar tus conocimientos antes de hacer la tarea con tus conocimientos después de hacer la tarea. Y describir en base a esa comparación los principales aprendizajes que has logrado para mejorar tu formación profesional. Y este espacio, esta sección de tu tarea debe ser de 250 palabras aproximadamente. Puede ser un poco menos o un poco más, porque claro, no vas a estar buscando la redacción para que justo de 250, pero si queda de 245 o se pasa a 260, no pasa nada. Pero si solo mandas de 100, por ejemplo, es la mitad, ¿no? O si te lanzas a 500 es el doble. Entonces trata de mantenerte cercano a las 250 palabras, más o menos 10 es razonable. Esto es súper importante. Primero, ¿por qué? Porque estamos desarrollando habilidades de comparación. Entonces hay una línea base que es lo que yo sé ahorita. Y luego viene el proceso de leerme el capítulo, de hacer los ejercicios y entonces ahí hay otro estado. Y ese estado en teoría debería ser de un aprendizaje mayor que o sea, de un nivel de conocimiento mayor que el anterior, porque se supone que al leer el capítulo y hacer los ejercicios, pues tienes que haber aprendido, habrás probablemente aprendido algo, ¿no? Entonces, eso es lo que resumes aquí. Lo que no sabías antes y ahora ya sabes gracias a la lectura, a la clase de hoy y a los ejercicios resueltos. El desarrollo es siempre obviamente redacción original, no se puede plagiar trabajos de estudiantes de cursos anteriores y además yo siempre cambio ligeramente los ejercicios, entonces no es exactamente igual al que han hecho otros compañeros otros semestres y por lo tanto pues te conviene hacer a ti mismo tu propio ejercicio acorde a las especificaciones, citando las citas, hacerlas con IEEE. El primer libro que debes citar es del texto del aporte y cualquier otra cita URL que tú hayas utilizado para poder resolver los ejercicios. También puedes hacer el desarrollo y el resumen no solamente en palabras, sino también si quieres en tablas o en esquemas. Y estos pueden ser originales tuyos o pueden ser tomados de algún lado. Digamos que encontraste en la web un súper gráfico para responder algo. Entonces pones ese gráfico, pero le citas. Dices, este gráfico tomado de tal autor o de tal lugar. Entonces no hay ningún problema siempre y cuando sea citado. Lo que no podemos hacer es plagiar, es decir, arrogarnos la propiedad intelectual de algo que no hemos creado nosotros. Entonces, en esta plantilla tú haces tu trabajo y lo subes en el aula virtual. No quería dejar de compartir, sino salirme de aquí, con el nombre específico que está aquí. ¿Por qué el cumplimiento específico de especificaciones? Valga la redundancia, porque nosotros como ingenieros y como personas que trabajamos desde la perspectiva de calidad, tratamos, como les decía la otra vez, de ser perfeccionistas, ¿no? Entonces, toda especificación para nosotros es de cumplimiento exacto, en la medida, obviamente, de nuestras posibilidades. Entonces, me piden con este tipo de nombre, con este nombre tengo que subir tanto el archivo físico como el nombre lógico interno, porque una de las cosas que típicamente pierden puntos mis estudiantes es porque el nombre interno del archivo no corresponde con el nombre externo el nombre interno del documento no se corresponde al nombre externo del archivo y eso lo tienes que setear en las propiedades del documento Word. De tal manera que cuando generes el documento PDF, absorba la metadata del nombre, el aporte C1 con tu apellido nombre.
El formato es PDF, entonces si tú no subes el PDF, sino el Word, el .doc, ahí estás incumpliendo la especificación, eso es una penalización. En este caso los ejercicios son 5. Si tú solo subes 4, entonces hay una penalización por tarea incompleta. Si tú subes los 5, pero el 1.5 está mal resuelto, entonces como está mal resuelto, también hay una penalización. Digamos que está resuelto a medias. ¿Sí? Entonces la mitad sí, la mitad no, o está medio bien en el sentido de que el cálculo empieza bien pero termina mal, entonces también hay una penalización. Penalizaciones por ortografía, penalizaciones por una redacción inadecuada, penalizaciones porque el formato de las referencias no sea IEEE, penalizaciones porque no hayas puesto las referencias. Entonces, las penalizaciones por falta de calidad o por defectos de calidad son de 2 niveles. Las graves es 1 punto menos y las demás es medio punto menos. Entonces, cuando tú entregas la tarea de plano tienes 10. Y ese 10 va disminuyendo conforme yo voy encontrando defectos de calidad. Graves, 1 punto menos y los demás medio punto menos. Entonces, ten mucho cuidado de hacer una revisión consciente de tu trabajo, de que cumpla con todas las especificaciones, de que no tenga ningún error que hayas cometido y no hayas eliminado antes de subir. Porque el momento que ya está subido, pues yo reviso y empiezo a encontrar defectos y por cada defecto empiezo a descontarte nota. ¿Sí? Entonces, tómense en el tiempo adecuado. Mañana no tenemos clase, es un buen horario para que ustedes lean el capítulo y empiecen a hacer los ejercicios. Quisiera entonces hasta ahí ver si hay alguna pregunta con respecto a estas indicaciones de cómo se entregan las tareas de resolución de ejercicios. Y si todo está bien, por favor, ayúdenme con un like para saber que todos estamos claros cómo vamos a trabajar. Gracias, Anderson. Gracias, Alejandro. Los demás, gracias, Caro, Lina, Mahatma. Y los demás digan algo. Gracias, Andrés, Steven, Santiago. Solo me falta Edison. ¿Estás por ahí, Edison? Gracias. No, sí está, pero tiene la Sí, manita. es que tienes el color. Yo también tengo tu color, mira. Déjame, te pongo. Entonces se perdía con el fondo. Es que es más, si ven, se parece más a mi piel que el amarillo. Entonces, bueno, ok, gracias. Entonces, eso es. De todas maneras, cualquier duda que a ustedes les asalte en el proceso de aquí hasta el jueves, no se queden con la duda, escríbanme en el chat. Si es que es algo general, mejor en el chat grupal, porque así apoyamos a todos con la pregunta y la respuesta mía. Y si es que es algo ya más puntual, más personal tuyo, o que no lo quieres decir en público, también no hay ningún problema si me escriben en privado. Que no sea pretexto que no entendiste o tenías una duda y no sabías cómo resolver, pregúnteme, porque eso es lo que hace un buen ingeniero, ¿no? Un buen ingeniero no asume cosas, no se queda en la ignorancia, sino que va y averigua las respuestas. Anderson, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, disculpe la pregunta porque es un poco más como personal, pero quería saber si, o sea, vamos a leer cuántos capítulos o la mayoría del libro. Lo que pasa es que tengo un poco de problemas en la vista y quiero ver si mejor me imprimo o compro o Ya. consigo el libro en físico para evitar Ya. estar mucho tiempo en la pantalla. Eso Ya. nomás era. Perfecto, excelente pregunta. Primero, no vamos a leer todo el texto. El texto es súper grande. Ya les voy a mostrar más bien. Acá está el texto del aporte. Es un texto muy bueno y vale la pena que lo tengan, pero no es necesario que te gastes una impresión de todo el texto. Son 612 páginas de todo el texto, son como 8 capítulos. Sin embargo, para fines de este curso, solo lo vamos a usar en el primer bimestre y solo vamos a leer los 4 primeros capítulos. Entonces, por ejemplo, el capítulo de esta semana son 35 páginas, que si le imprimes de lado a lado, pues ya te salen como unas 20 hojas, es algo razonable. Entonces sí, si te es más factible y a lo mejor es incluso mejor para subrayar y todo eso, pues ya depende de ti, puedes imprimir esta semana el capítulo 1 y vamos a llegar solamente hasta el capítulo 4. Sí, entonces sería hasta aquí. Hasta el 4, por si acaso, si ya vas a imprimir de una, solo imprímete hasta el 3, porque de pronto no avanzamos a llegar al 4, pero está planificado hasta el capítulo 4. Y gracias por la pregunta.
Muchas gracias, profe. De nada. Ok, entonces ya, esa es la tarea y la tarea se entrega, les voy a mostrar nuevamente el aula. La especificación que les acabo de leer también tiene la especificación del tiempo, ¿no? Entonces, si yo meto acá, como ustedes saben, puedo ver las fechas. Y la tarea me olvidaba, es en Turnitin, ¿no? Entonces el Moodle hace una interfaz con Turnitin, le manda la tarea allá y allá el Turnitin hace la evaluación automática de plagio. Entonces a ti te va a salir un porcentaje de plagio, ese no debe pasar para este curso del 12%. Si te sale más de 12%, tienes que revisar por qué el Turnitin te está planteando plagio y hacer las correcciones del caso. Puedes volver a subir la tarea varias veces, siempre y cuando no te pases de la fecha de entrega final, que es del 10 de junio hasta las 9 de la mañana. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer, solamente una sola tarea. Y lo único que me faltaría ahora es compartir con ustedes ya la clase como tal, que la tienen ustedes acá en las diapositivas que están en esta parte de los recursos. Entonces voy a pasarme a compartición de PowerPoint para que podamos revisar estas diapositivas del resumen del capítulo 1. Obviamente no tenemos aquí la posibilidad de leernos juntos las 30 páginas del libro y por eso es que yo he preparado para ustedes este compendio con tal vez las partes más fundamentales. Sin embargo, los detalles, ampliaciones, ejemplos, etcétera, ustedes lo encuentran lo van a ver en la lectura más bien. Y aquí estamos. Quisiera cambiarme, déjenme. Sí, ahí estamos. Entonces, si ustedes tienen la última versión de Zoom, me deberían ver abajito como una figura en la esquina inferior. Y también me gustaría activar, si es que me deja, el ratón. Déjenme ver cómo hacía eso. Bueno, no sé por qué no se me está activando, no importa. Entonces estamos en el capítulo 1 del texto del aporte. El capítulo en la parte del prefacio, ideas principales, lo que tenemos acá arriba en amarillo, que dice que asegurar la calidad de software no es un trabajo fácil, es decir, el ingeniero de calidad de software hace un trabajo especializado, igual que lo hace el desarrollador, igual que lo hace el tester, igual que lo hace el jefe de proyecto, ¿no? Entonces, el rol de calidad de software es tan importante como el resto de los roles en un proyecto de desarrollo de software. Una de las claves para nosotros poder hacer este trabajo, que no es del todo sencillo, es los estándares. Entonces vamos a aprender algunos estándares, ya les mencioné uno de ellos, del 25000, dentro de este curso para poder fundamentar nuestro trabajo de calidad. Aquí hay algunas de las razones por las cuales es complicado hacer calidad de software. Una de ellas, la más usual en nuestro medio, siempre hay una presión para entregar los productos lo más rápido posible. Entonces, a veces cuando se cae en el tema de dejarse apurar por la rapidez, uno pierde calidad. Entonces, entregar algo rápido y de calidad es a ratos es contrario, ¿no? Entonces, si lo quiero de calidad, tengo que hacerlo con el tiempo adecuado. No puedo apresurarme porque al apresurarme corro el riesgo de que la calidad sufra. En el segundo punto, también otro problema importante para hacer que la calidad sea una tarea difícil es que los softwares cada vez son más complejos y tienen un mayor tamaño. Entonces, complejidad en la arquitectura, complejidad en la cantidad de lenguajes de programación que se conjugan en un solo producto de software, complejidad en la funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, al inicio de la era del software, allá por la década de los 50 del siglo pasado, los programas que se escribían eran relativamente sencillos porque el hardware donde funcionaban era limitado y porque los lenguajes de programación también eran procedimentales y no permitían gran cosa, ¿no? Entonces ha evolucionado mucho los lenguajes, ha evolucionado mucho el hardware y las comunicaciones y por lo tanto los softwares cada vez son más complejos y son más grandes.
Entonces, eso dificulta el tema de la calidad. Y luego también el que cada vez hay más estándares y reglamentos que se deben cumplir. Asimismo, al inicio de la historia del software, no existían organizaciones de estandarización para software, porque el software no existía antes, entonces tampoco había quien estandarice esos temas, y tampoco existían leyes nacionales que regulen temas de software. Ahora, por ejemplo, lo que es seguridad es altamente regulado, ¿no? Entonces, no puedes nomás lanzar por ahí un software que haga, por ejemplo, transacciones virtuales de tarjetas de crédito. Tiene que cumplir con ciertos estándares internacionales, por ejemplo, de encriptamiento, para que sea un producto comercial que cumpla con la reglamentación. Entonces, de esas reglamentaciones de estándares y de leyes a nivel de países, también aumenta el problema de la complejidad de la calidad. Entonces, bueno, en este capítulo 1 se entiende que ustedes al terminar de leerlo en esta semana, en primer lugar van a lograr un conocimiento de terminología con respecto a calidad. Es importante aprender conceptos y luego aumentar, como bien decía Diana, nuestro vocabulario, ¿no? En el caso de Diana, pues hablaba de su vocabulario del idioma que quiere aprender, de ruso. En el caso nuestro, hablamos de la terminología de calidad. Entonces, queremos mejorar nuestro léxico en cuanto a las palabras que usamos en nuestro ejercicio profesional, que tienen que ver con la calidad y que tienen que estar bien conceptualizadas. Segundo, identificar las categorías más importantes de los errores de software. Tercero, entender desde distintos puntos de vista cómo se le ve a la calidad, cómo lo ve el cliente, cómo lo ve el jefe de proyecto, cómo lo ve el desarrollador, cómo lo vemos nosotros que somos la gente de testing y calidad como tal. Y poder llegar a dar una definición concreta de qué es aseguramiento de la calidad de software. Entonces, todo esto como objetivos de este primer capítulo. Contarles que existe un compendio que se llama el SWBOK, siglas de software, SW Software, B de Body of y K de Knowledge. Software Body of Knowledge, o en español sería el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, ¿no? Entonces, en este cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, se abre, hay un componente importante que es justamente la calidad de software, que se abre en 4 ramificaciones. Los fundamentos de la calidad de software, que es lo que estamos estudiando en este capítulo. Lo que son los procesos de gestión de la calidad de software, que vamos a estudiar en el capítulo número 2 de procesos justamente. Algunas consideraciones prácticas de la calidad. Y finalmente, herramientas para la calidad de software que nosotros les vamos a estudiar en los laboratorios. En los laboratorios vamos a aprender y a experimentar con algunas herramientas automatizadas de pruebas y en general de evaluación de la calidad de productos de software. Entonces, nuestro curso se alinea con lo que propone el SWBOK, el Software Body of Knowledge, en lo que respecta a la parte de la calidad de software. Luego, en el texto se da una definición de software sacada de la norma que ustedes ven acá, la ISO 24765, ¿no? Entonces, la 24765 en la segunda acepción de software dice, un software es programas de computadora, procedimientos que le podríamos entender como algoritmos y documentación y datos pertinentes a la operación de un sistema computacional. Entonces, para efectos de nuestra concepción de software, vamos a decir que el software se compone de 4 elementos básicos: código o programas computacionales, procedimientos o algoritmos o reglas de negocio, documentación, que puede ser documentación técnica, como por ejemplo el diccionario de la base de datos o el modelo de diseño, y documentación de usuario, como por ejemplo un manual de configuración, un manual de instalación. Y también datos, porque todo software para funcionar necesita cierto conjunto de datos, ¿no? Datos estructurados que podrían ser, por ejemplo, en una base de datos, ¿no? Entonces, todo eso conforma el producto de software y todo eso es lo que hay que medir cuando se trata de medir la calidad. Avancemos entonces un poquito más. Aquí viene una de las partes más importantes de este capítulo, que es las definiciones de error, defecto y fallo.
Entonces, el error es la acción que comete un humano equivocada, ¿no? Entonces, los errores son insertados por las personas. Ahora, en la vida real también hay errores insertados en los productos de software por máquinas o por otro software, ¿no? Digamos, por ejemplo, que tú tienes un IDE, una interfase de desarrollo, un ambiente integrado de desarrollo que genera automáticamente un poco de código. Pero ese IDE tiene un error, a su vez, tiene un problema, ¿no? Y cuando genera el código, genera código con errores. Entonces, en ese caso, el error no ha sido insertado por el humano que codificó manualmente, sino por un software cuya función es generar código automático, ¿no? También un error podría ser generado por una máquina, un motor de inteligencia artificial o incluso un hardware, ¿no? Que se equivoca, que tiene asimismo, a su vez, tiene algún problema y por lo tanto genera un error. Pero para simplificar, decimos que los errores son mayoritariamente cometidos por los humanos. Una vez que el humano comete un error, entonces este error sin detectar pasa a vivir dentro del producto y a eso es lo que denominamos un defecto del software. ¿Sí? Entonces los softwares se llenan de defectos, no tanto porque los humanos cometamos errores, porque a veces no podemos evitar equivocarnos, somos humanos, sino más bien porque esos errores que cometemos quedan sin ser detectados. Entonces el real problema es esto, la falta de detección de los errores que cometemos. Si cometemos un error y lo detectamos enseguida, ese error no llega a insertarse como defecto. O si ya llega a insertarse como defecto y lo detectamos pronto, entonces la vida del defecto dentro del producto de software es muy breve, tiene mortalidad infantil. Entonces, si ese defecto muere rápido, el costo de quitarlo es corto. Sin embargo, si el defecto vive mucho tiempo, mientras más tiempo vive el defecto en el producto sin ser detectado que hubo un error, más costo tendrá el ser corregido y ser eliminado. Y puede llegar al extremo en que llega un día aciago, un mal día, en que este defecto se ejecuta. Por ejemplo, digamos que el defecto por error, yo escribí algo así como un código que decía, si es que hoy es 29 de febrero, entonces borre toda la base de datos. Y el producto se hizo en un año no bisiesto en el mes de enero. Y se le pone a producción en enero, no pasa nada. En febrero tampoco, porque no hay 29 de febrero. Ni en marzo, ni en abril, ni en diciembre, ¿no? Llega enero tampoco, pero llega el día aciago de febrero, de cada 4 años, de hecho, así podía vivir 3 años, pero llega el 4.º año, que ya es año bisiesto, llega el mes de febrero y llega el día 29. Y ahí, este defecto que vivió durante 4 años calladito en el producto de software se ejecuta, porque las condiciones se dan para esa ejecución y entonces se da el fallo. Y en este caso hipotético, el fallo sería que marcha toda la base de datos, porque la lógica era, si hoy es 29 de febrero, borre toda la información de la base de datos. Entonces, eso es un fallo. Un fallo es un defecto ejecutado, un defecto es un error no detectado y un error es lo que cometen los humanos. Me he quedado más en esta lámina que en otras porque es súper importante que de aquí en adelante hablemos con propiedad. Cuando nos refiramos a lo que está viviendo en el producto, eso es el defecto. Y cuando nos refiramos a que hubo consecuencias de ese defecto, ese es un fallo. Alguien perdió plata, alguien se enfermó porque la máquina dispensó mala cantidad de medicina, etcétera, ¿no? Esos son ya fallos. También otro nombre para los defectos es bug. Y el nombre de bug, ahí van a encontrar la historia en el libro, se deriva de que en las máquinas antiguas, en los computadores antiguos que eran de portes de armarios y cuartos enteros, físicamente los insectos se metían, ¿no? Entonces acá hay una foto original tomada por Grace Hopper en Harvard del Mark II, del computador Mark II, en donde estaba teniendo fallos y no sabían por qué y se dieron cuenta que el problema era que esta polilla estaba físicamente metida en el computador. Entonces ella reportó, el problema era un bug. Entonces un poco desde ahí se usa el término bug para referirse a los defectos y debug o debugging para referirse al proceso de depuración o eliminación de defectos, que es complementario, ¿no? Una es encontrarle al defecto y otra cosa es quitarlo al defecto. Esa es la depuración. Un par de términos más. Ciclo de vida.
Como su nombre lo dice, el ciclo de vida puede ser de cualquier cosa. En este caso nos vamos a referir a sistemas de software, ¿no es cierto? El ciclo de vida muestra la evolución de un sistema desde su concepción hasta su retiro. Desde que alguien tiene la idea de que exista hasta que toca darle de baja, ¿sí? Todo eso es el ciclo de vida del producto de software. Ahora, el ciclo de vida de desarrollo, por otro lado, es las fases por las que pasa, no el software. Por ejemplo, en un humano o en un animal, el ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, son las 4 etapas por las que pasa ese ser vivo en su ciclo de vida. En cambio, el ciclo de vida de desarrollo de software te marca las fases por las que pasa justamente un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Que son básicamente, tiene que haber algún tipo de análisis de requerimientos, algunas actividades de diseño, un espacio de codificación, integración de todos los componentes, testeo, instalación y configuración, soporte para el producto una vez que entra a producción. Esto no significa que estas fases sean secuenciales o que tengan un orden específico, ¿no? Simplemente significa que a lo largo del ciclo de vida de desarrollo, desde su inicio hasta la finalización de ese desarrollo, van a pasar estas actividades en algún momento y de alguna manera. Esto tómelo en cuenta para el proyecto de equipo. En el proyecto en equipo, yo les voy a plantear a todos los equipos el mismo software a desarrollar. Y entonces vamos a hacer un desarrollo ágil con iteraciones de Scrum, en donde ustedes van a cubrir todo, ¿no? Desde requerimientos hasta instalación y entrega. Y entonces, en ese proceso de desarrollar, vamos a ir asegurando y controlando la calidad, aplicando lo que vamos a aprender, los modelos, las buenas prácticas, las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio completo, pequeñito, porque obviamente no tenemos tiempo para hacer un software complicado ni gigante. De hecho, va a ser un software muy sencillo, solamente de una interfaz y nada más, pero vamos a pasar por todas las fases. Entonces, por eso la importancia de este concepto de acá. Y antes de acabar la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de las condiciones de los equipos para que ustedes ya se puedan ir organizando. Bueno, en otra parte del capítulo, el texto nos habla de Beiser. Beiser es un autor que empezó a revisar muchos estudios para tratar de identificar cuál es el origen de los errores y por ende de los defectos que hay en los productos de software, ¿no? Y él encontró estas mediciones. Resulta que en el 25% de los casos, el tema es un tema estructural, es decir, un tema de arquitectura, un tema de diseño, ¿sí? Seguido del 22% de los casos en el cual el problema se origina en un tema de datos. Es decir, cuando el cliente llama y dice desesperado, falló su software, en realidad en el 22% de los casos no fue el software el que falló, el problema es los datos. Entonces, la calidad de los datos es tan importante como la calidad del software, porque puede que tu software no tenga defectos, pero sin embargo, el cliente ve una anomalía del comportamiento, no porque el software haya fallado, sino porque los datos no tienen calidad. Eso es el 22% de los casos. En tercer lugar, en un 16% de los casos son problemas de cómo se han sido implementadas las funcionalidades. Entonces quería que el software calcule una suma y resulta que nos jalamos y le decimos que reste. Entonces esa es una funcionalidad mal implementada, ese es el 16% de los casos. Y fíjense en el último número, solo el 10% de los casos tienen que ver con problemas de código. Esto lo resalto porque esto significa que cuando nosotros nos centramos mucho en probar el código, apenas estamos ocupándonos de encontrar defectos en este 10% de los casos. Pero no, ahí no vamos a encontrar problemas de funcionalidad, ni problemas de datos, ni problemas estructurales. Por lo tanto, hacer solamente pruebas de unidad, pruebas de código es muy limitado. Se limita solo al 10% de las probabilidades. El otro 90% lo tenemos que también cubrir con otro tipo de técnicas que no son pruebas unitarias. Entonces, eso es justamente lo que vamos a aprender en este curso, ¿no?
Aquí está un listado categorizando por dónde empiezan los problemas y vamos a ir un poco comparándolos con lo que nos va a servir para el proyecto de curso, ¿no? El proyecto de equipo. Entonces, la primera categoría, problemas con los requerimientos. Tomando en cuenta que como ustedes recordarán de sus clases de ingeniería de software, los requerimientos son de dos grandes tipos, requerimientos funcionales, que es lo que el producto debe hacer, y requerimientos no funcionales, que es lo que el producto, cómo debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿no? Entonces, funcionales, ¿qué debe hacer? No funcionales, ¿cómo lo debe hacer? Con rapidez, con seguridad, con usabilidad, con portabilidad, etcétera, ¿no? A los requerimientos no funcionales nosotros les vamos a llamar requerimientos de calidad. Ese es el nuevo nombre al que está migrando, ¿no? La teoría. Entonces, los problemas son al definir tanto los requerimientos funcionales como los requerimientos de calidad. Entonces, en el proyecto de curso, ustedes van a tener que conseguir un conjunto específico de usuarios. Yo les voy a decir cuántos y de qué tipo. Y con esos usuarios, ustedes van a tener que trabajar el tema de definir los requerimientos. Los usuarios les van a decir a ustedes qué es lo que necesitan que haga este producto de software que ustedes van a desarrollar. Y vamos a tener tres distintos tipos de usuarios con los que ustedes tienen que conversar. Y cuando ustedes hagan esas entrevistas o trabajen con ellos para encontrar los requerimientos del producto de software, recuérdense que existe esta categoría, ¿no? Que causa errores, los problemas cuando los requerimientos no son bien definidos. Cuando hacemos malas entrevistas, cuando no entendemos lo que el usuario nos quiere decir, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver, también se complementa con el punto número 2, el hecho de que es importante mantener una buena comunicación entre el cliente y el desarrollador. Entonces tiene que haber un canal abierto para poder retroalimentar, para poder seguir preguntando, para asegurarte. Seguro que te entendí bien, esto fue lo que me quisiste decir, estoy claro en lo que me estás pidiendo, no te falta nada más, entonces mantener esa comunicación. Tercero, desviación de la especificación. Esto es muy común. La especificación dice, después de tener el total de la factura, súmele el 12% del IVA. Pero el desarrollador estaba amanecido, estaba enfermo, se descuidó y cuando codifica no le puso 12%, le puso 14%. Y claro, el cálculo ya está mal, eso es un defecto y eventualmente va a haber un fallo, vas a cobrar mal el impuesto, ¿no? Entonces la especificación estuvo bien, el problema es que quien usó la especificación para implementar la funcionalidad se desvió de dicha especificación. Entonces eso también es un problema clásico que ustedes van a tener que evitar cuando estén haciendo el desarrollo. Cuarto, problemas desde la perspectiva de diseño y arquitectura, te jalaste en la arquitectura. No hiciste un buen diseño de base de datos o de la interfaz o de lo que sea, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con las decisiones de arquitectura y diseño. Y si es necesario buscar ayuda experta para confirmar que estás bien en cuanto a los diseños o arquitecturas que estás planteando. Quinto, el del 10%, los errores de codificación. Sexto, el no cumplir con los procedimientos o procesos tal como actualmente se trabajan, ¿no? A veces uno implementa un proceso como uno se imagina o como era antes y resulta que luego vas donde el cliente y te das cuenta que no, que el proceso ya no es así. Entonces, si ya no cumplimos con el proceso tal como actualmente es, eso también es obviamente un error. 7, el no hacer las revisiones y las pruebas de manera adecuada. Y 8, errores en la documentación. Entonces, todas estas 8 categorías de errores las vamos a evitar o a tratar de evitar lo más posible en este proyecto que vamos a hacer, porque queremos escribir, o más bien dicho, producir un software de la mayor calidad posible en este corto tiempo que vamos a tener. Más adelante el libro habla de lo que es la confiabilidad. Entonces, hace una comparativa entre lo que se llama la curva de confiabilidad del hardware versus la curva de confiabilidad del software, que es esta que tenemos acá. Entonces, la del hardware es facilísimo acordarse, le llaman típicamente la curva de la tina, porque tiene esta forma como de una tina, ¿no? Si le ven ahí. Entonces, tiene 3 etapas bien definidas, todo hardware. La etapa inicial de la infancia, en la cual la tasa de fallos es alta,
porque todavía ese hardware no es estable. Pero conforme se lo va mejorando, va disminuyendo la tasa de fallos hasta que llega un día en que se estabiliza. Una vez que un hardware se estabiliza, puede tranquilamente funcionar, tener una vida útil sin mayor problema, hasta que un buen día, asimismo, se empieza a envejecer. Entonces, cuando ya ese hardware empieza a envejecer, empieza a fallar y entonces nuevamente empieza a subir la tasa de fallo. Hasta el punto que es mejor retirarlo, ¿no? Por ejemplo, un carro, ¿sí? Entonces ya se vuelve demasiado viejito, ya le falla si no es del sistema eléctrico, los frenos, si no es los frenos del el motor. Entonces es tan complicado y tan costoso darle mantenimiento que lo mejor es pues ya darle de baja y tratar de comprar otro, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa al hardware en esta fase de acá. El software, por el contrario, en un principio se pensaba que como no tiene componentes físicos no puede envejecer y se decía que formaría esta curva en forma de L. La infancia, en donde hay muchos errores y se van corrigiendo y se va estabilizando hasta que llega un buen día en que decimos ya, hemos logrado resolver estos errores, ya mi tasa de fallos es manejable o muy baja y por lo tanto puedo estar en paz. Y como no es hardware, como no se envejece, como no se dañan las piezas, me puedo quedar ahí para siempre. Esa sería la curva idealizada y eso significaría que todo software es inmortal, aunque haya sido hecho hace 100 años. Como ya llegó a esta estabilización y no hay nada que lo envejezca, entonces podría infinitamente seguir trabajando. Pero eso, como dice aquí, es una idealización. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real sí es igual en la infancia, sí llega a un punto el más bajo que encuentra, pero lamentablemente aquí, y esto puede ser el siguiente día o el mismo día en que sale operación, empiezan los cambios. Cambian las reglas, cambian la tecnología, cambian los datos, etcétera, etcétera. Y esos cambios lo que hacen es, entre comillas, envejecerle al software. Entonces, al envejecerse falla y al fallar necesita cambios, necesita mantenimiento. Y entonces la curva actual del software es como ustedes ven acá. No es tan pronunciada como la del hardware cuando se envejece, pero sí es una curva ascendente. Es decir, conforme pasa el tiempo, necesariamente el software cada vez va fallando más. Y algún momento va a llegar en el punto en que ya no tenga sentido financiero seguirle dando mantenimiento a ese software viejito. Será mejor retirarlo y traer un software nuevo o construir un software desde cero, dado que las cosas han cambiado tanto que ya lo que inicialmente se construyó ya no nos sirve. Entonces, eso es importante para sacar mitos de que el software nunca se desgasta, de que el software es eterno, de que el software se estabiliza y ahí queda. Todo eso es mentira. Es de nunca acabar en realidad el trabajo con software, ¿no? Porque apenas lo sacas a producción, empiezan las necesidades de cambio. Por eso en el proyecto nosotros no vamos a hacer una iteración, vamos a hacer 3 iteraciones para justamente partir de estos ciclos, ¿no? Como quien dice, vamos a llegar acá, la parte más fuerte, que es desde cero hasta tener un producto viable. Y luego este producto viable, dado los cambios, vamos a sacar una segunda versión y en el último sprint vamos a sacar una tercera versión y ahí nos vamos a quedar. Cada sprint va a durar 3 semanas. Entonces el proyecto va a durar en total 9 semanas. Eso es lo que está planificado. Ya les voy a pasar también todo esto por escrito, ¿no? De todas maneras ya está siendo grabado. Un poquito más con respecto a errores, defectos y fallos. La siguiente cosa que tenemos que darnos cuenta es que si lo vemos como ciclo de vida, desde que planificas el producto de software, pasas por construirlo, hacerle pruebas unitarias, hacerle pruebas de aceptación con usuarios finales, llevarlo a producción y darle mantenimiento. En todo este ciclo de vida, en cualquier punto de este ciclo de vida se pueden cometer errores. Los errores están representados con este icono como de Pac-Man, los defectos con esta media luna y los fallos con este trueno, ¿no? Entonces, si lo ves acá, yo en planificación puedo sin querer cometer errores. Por ejemplo, decir, sí, eso codificamos en 3 días. Y resulta que en la vida real eso necesitabas mínimo 2 semanas. Entonces, ese es un error de estimación. Algunos de esos errores pueden convertirse en defectos y algunos de esos defectos pueden convertirse en fallos.
Entonces, puedes cometer errores cuando planificas, cuando haces pruebas de unidad, cuando construyes o codificas, cuando pruebas con los usuarios, cuando haces salida a producción. Sería muy triste que hasta aquí haya sido perfecto, ¿no? Ideal, ¿no? Nunca te cometiste errores, o si cometiste errores, esos defectos los encontraste y los retiraste. Y llegas acá a producción con un producto casi perfecto, ¿no? Y te jalas al poner a producción. Te jalas en la configuración, te jalas en la migración de datos, te jalas en la ancho de banda de las comunicaciones, y entonces ahí tienes errores, esos errores se convierten en efectos y ¡plas! Vienen los fallos. Entonces no hay como descuidarse en ningún momento. Y después en el mantenimiento igual, puedes seguirte equivocando, cometiendo errores, y esos errores nuevamente se vuelven defectos y finalmente pueden disparar fallos. Los fallos es el problema porque los fallos son los que tienen las consecuencias. Plata que se pierde, personas que se enferman, personas que mueren, ambiente que se contamina. ¿Sí? Entonces hay muchísimos tipos de fallos, ¿no? O por lo menos un mal rato a alguien por un producto de software que le dijo, a usted le toca la vacunación mañana en el centro de exposiciones a las 10 de la mañana. Después llega, nada que ver, ups, ese fue un fallo del software. No le debió haber dicho eso. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con que, si bien es cierto, no podemos ser perfectos, errores vamos a cometer, sí tenemos que tener cuidado de ir siempre monitoreando y sacando los defectos del producto para que jamás se den los fallos. En teoría, ¿no? En la práctica, pues es muy difícil la perfección, pero a eso vamos. Con eso estamos ya llegando casi al final de este capítulo, y al final ya empieza a hablar el autor de lo que es la calidad de software. Entonces, para la calidad de software propone dos definiciones. La una dada por la norma ISO 25010, y que es la norma que vamos a utilizar para el modelo de calidad, y la norma IEEE 730, que es la norma que sirve para establecer planes de aseguramiento de calidad. Entonces, ¿qué dice la definición de calidad de software? La calidad de software, según la 25010, es la conformidad con los requerimientos establecidos, es la capacidad del producto de software para satisfacer necesidades, tanto las dichas como las implícitas, cuando se lo usa bajo condiciones específicas. Entonces, el producto que ustedes van a desarrollar en el proyecto tiene que cumplir con esto. Tiene que estar conforme a los requerimientos que se establezcan y tiene que satisfacer las necesidades, tanto las explícitas como las implícitas, obviamente dentro de un conjunto de condiciones de uso especificadas, ¿no? No te puedo pedir magia, pero si las condiciones están especificadas y los requerimientos están dados, entonces el producto tiene que tener esta capacidad de satisfacer al usuario final. Entonces será el usuario final el que nos diga el like o el dislike, ¿no? El mismo que nos dio los requerimientos nos dirá, sí, le atinaste, hiciste lo que necesito, o no, no me entendiste nada, no hace lo que yo quiero. ¿Sí? Eso desde la 25010. Desde la IEEE 730, lo que dice es el grado en el cual el producto de software cumple con los requerimientos establecidos. Sin embargo, la calidad depende de que estos grados de los requerimientos establecidos representen adecuadamente más bien las necesidades, los deseos y las expectativas de los stakeholders. Entonces, esta definición complementa la anterior. Igual seguimos viendo que en lo básico se debe cumplir con requerimientos. Sin embargo, y aquí viene el truco, estos requerimientos pueden estar mal definidos. Resulta que el software cumple con los requerimientos, pero los requerimientos no representan las necesidades, deseos y expectativas del stakeholder. Por eso, ustedes van a hablar con 3 tipos de stakeholders. Y de cada uno de esos 3 tipos van a tratar de entender y registrar lo más acertadamente posible qué necesita, qué desea y qué espera. Y no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo puedo necesitar una cosa, pero además desear algo adicional y esperar mucho más. Algunas de estas te van a decir, algunas de las otras tú las tienes que deducir. Y esos son los requerimientos más difíciles, los que se llaman necesidades implícitas. No te va a decir, pero él va a aspirar, a esperar a que incluyas eso en el producto.
Entonces, la calidad de software es un software de calidad, más bien será aquel software que cumpla con las necesidades reales de las personas. Pero a su vez tenemos dos grandes restricciones, las platas y el tiempo, porque no tenemos millones de dólares ni la eternidad entera para hacer un producto perfecto, ¿no? En el caso de ustedes, en plata estamos fregados porque no tenemos dinero en realidad. Vamos a tener que construir todo en base a software libre o licencias académicas. Y por otro lado, en tiempo ya dijimos, solo tenemos 3 sprints de 3 semanas cada uno, más un sprint inicial de preparación que durará un par de semanas. Y no hay más porque se acaba el semestre. Así es que esas son las restricciones. También se define lo que es ingeniería de software, la aplicación sistemática de conocimientos científicos y tecnológicos, de métodos y de experiencia para diseñar, implementar, probar y documentar software, ¿no? Todo esto como un pequeño refresh, recordings de lo que ustedes seguramente ya han visto en clases pasadas de ingeniería de software. Sin embargo, necesitamos poner todo en la mesa para arrancar bien en este curso, ¿no? Entonces, notar que la ingeniería de software no es solamente tecnología, es también ciencia, y eso lo tengo que destacar porque yo principalmente hago investigación científica en ingeniería de software, más que desarrollo únicamente, ¿no? Y que implica no solamente el conocimiento y los métodos, sino también la experiencia. Entonces, ¿cómo logramos experiencia los que aún no tenemos experiencia? Pues experimentando. Eso es lo que justamente vamos a hacer en este proyecto. Este proyecto te va a permitir ganar más experiencia de la que actualmente tienes. Y si todavía no has hecho un desarrollo porque tú siempre fuiste el que documentaba o el que presentaba o el que compraba las pizzas o el que financiaba, este es el momento en que tomes riendas de tu propia formación y digas, no, ahora sí voy a pasar por todos los roles técnicos que necesito pasar. Voy a ser de analista, voy a ser de codificador, voy a ser de tester, voy a hacer de training de usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tú mismo te tienes que poner la meta de pasar por esos roles para ganar esta experiencia. Caso contrario, capaz que sacas 10 en el proyecto porque el compañero X es el que siempre codifica bien, el compañero Z es el que siempre hace bien la base de datos, el compañero A deja papelito el manual de usuario y la presentación PowerPoint, etcétera, ¿no? Entonces hay especialización de actividades, pero ¿qué pasa cuando tú, que hiciste la actividad X, te enfrentas en el trabajo de la vida real a hacer la actividad Y? Y siempre le corriste cuando estabas en la universidad. Ahora, la universidad es el momento de experimentar, ¿sí? Porque ahora te puedes equivocar, ahora te pueden acolitar tus compañeros y tu profesor, ya en el trabajo ya lo haces o te despiden, ¿no? O lo haces o hay consecuencias. Entonces, traten de participar todos en el diseño, en la implementación, en las pruebas y en la documentación del software que van a construir para ser realmente ingenieros de software. Aquí en esta tabla 1.1 nos habla de algunos de los factores que afectan nuestra capacidad de conseguir los true requirements, los verdaderos requerimientos, los requerimientos reales, ¿no? Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a hablar con sus stakeholders para entender qué es lo que necesitan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos requerimientos? Los true requirements, los que están en la mente de los stakeholders. Y entonces yo no me puedo meter en la mente de ellos, ¿no? Y entonces ahí hay un problema de que puede ser que yo no sea familiar con su contexto. Digamos que mi stakeholder es un doctor en química y lo que necesita es un software que simule experimentos de reacciones químicas y me empieza a hablar de sus fórmulas y de los reactivos y de cosas que yo soy totalmente desconocedor o desconocedora, ¿no? Entonces en su mente de experto en el tema está clarito, para mí es muy difícil. Entonces ahí empiezan las desviaciones. Hay los requerimientos expresados, que son las que ya se convierten en requerimientos de usuario, pero ahí, por ejemplo, podemos ponerlos incompletos o sin estándares o sin suficiente comunicación. Entonces ahí también nos podemos jalar el momento que escribimos en lenguaje de especificación el requerimiento que estaba en la mente del stakeholder.
Los especificados, estos sí ya van, por ejemplo, en un diagrama de base de datos, ¿no? Entonces, ahí también, si no sabemos cómo usar modelaje entidad-relación, o si haces un diagrama UML y no sabes cómo modelar en UML, o cualquier otra técnica que tú utilices, digamos, historias de usuario, ya, pero no sabes bien la técnica para escribir historias de usuario o historias épicas, entonces igual la especificación va a estar errónea, ¿no? Entonces ahí hay que cuidarse de eso. Y luego los requerimientos logrados son aquellos que ya están en el producto, han sido codificados y han sido documentados. Ahí tenemos que asegurarnos de correr suficientes pruebas y hacer suficiente control de calidad. Todo esto lo vamos a ir practicando en el proyectito que vamos a hacer en equipo. Y llegamos entonces a la definición de aseguramiento de calidad de software. ¿Se acuerdan que al inicio de las diapositivas vimos que el último objetivo era que tú puedas definir qué es aseguramiento de la calidad de software? Como su nombre lo dice, aseguramiento es eso, ¿no? Es asegurarte, es ver cómo haces para que suceda algo, ¿no? Calidad, hemos estado hablando desde la clase pasada, y software, pues acabamos de definir. Entonces, uniendo todo, la IEEE en la norma 730, que les comentaba que es la norma que sirve para hacer planes de aseguramiento de calidad, da la siguiente definición. El aseguramiento de calidad de software va a ser un conjunto de actividades que define y evalúa la adecuación de los procesos de software para proveer evidencia que establezca un nivel de confidencia adecuado de que hecho esos procesos de software que estás utilizando son apropiados para producir software que tenga una calidad aceptable para sus propósitos intencionados. Un atributo clave de SQA, que es las siglas de Software Quality Assurance, es la objetividad de la función SQA. Objetividad, lo que estábamos hablando hace un ratito con referencia a las mediciones de su proyecto personal, ¿no? Evitar el sesgo, buscar independencia, hacer las cosas objetivamente, cuantitativamente. Entonces, un atributo clave de un buen SQA es la objetividad de dicho SQA con respecto al proyecto. La función de SQA puede ser independientemente del proyecto, es decir, con esto estaría libre de presiones técnicas de gestión o financieras por parte del proyecto. Eso significa que el personal de QA, de Quality Assurance, el personal de calidad y pruebas de una organización, idealmente no debería ser el mismo personal que forma parte del equipo del proyecto. En la práctica, en nuestro medio, eso es muy difícil que suceda. Muy pocas organizaciones pueden tener un departamento de calidad separado del área de desarrollo. En nuestro proyecto de curso, de hecho, no va a ser así. Ustedes mismos van a ser desarrolladores y calidad al mismo tiempo, simplemente cambiándonos de roles, ¿no? Entonces, no vamos a estar en la situación ideal, por lo tanto, sí va a haber cierto nivel de dependencia o cierto nivel de sesgo en lo que hagamos, pero es preferible que no hacer nada, ¿no? Entonces, lo ideal sí sería que haya los departamentos separados. Empresas como Supermaxi, Movistar, Banco de Pichincha, sí que tienen áreas de calidad propias, ¿no? Y los testers y QA son otras personas, no son los que desarrollan, y eso es lo ideal. Y como ustedes ven, básicamente el aseguramiento de calidad de software son un conjunto de actividades. Entonces, son actividades que tenemos que incluir durante el proyecto de desarrollo que son orientadas exclusivamente para asegurar que el producto salga con calidad. Esa es básicamente la noción principal del aseguramiento de calidad de software. Si tú logras tener claro esta definición, estás casi al otro lado de esta clase. Ya lo otro solamente es aprender normas, aprender herramientas y hacer la práctica en el proyecto para en tu propia vivencia experimentar estas actividades haciéndolas. No leyéndolas, no aprendiéndolas de memoria, sino haciéndolas, ¿no? Entonces, esta clase es una clase hands-on, por eso el proyecto es como es. Un par de diapositivas más y vamos cerrando esta clase. Bueno, tenemos 4 minutitos. En la última parte el libro habla de los modelos de negocio en la industria de software y entonces te hace un listado de las distintas posibilidades de cómo tener una empresa o un equipo o que desarrolle software. La primera es con contrato, ¿no? Entonces viene una empresa, te contrata y te paga X dinero, te da X tiempo y te dice hágame este producto para mí. Ese es, por ejemplo, como trabaja Tata
que es TSS Tata Consulting Services, una empresa de la India que tiene filial aquí en Ecuador y trabaja, por ejemplo, haciéndole software por contrato a Banco de Pichincha, por ejemplo, a todo uno. Segundo tipo, software customizado o personalizado, pero escrito adentro. Entonces ahí tú eres parte de la organización y por tu sueldo haces el software, no por un contrato. Por ejemplo, en la Poli tenemos la de JIP. En la de JIP trabajan algunos egresados de nuestra facultad y ellos son los que desarrollan y dan mantenimiento a sistemas como el SAE, el SII. No vamos a discutir ahorita la calidad de esos sistemas, eso sería motivo de otra clase, pero ese es el esquema en que ellos trabajan, ¿no? A ellos les pagan un sueldo y con ese sueldo ellos escriben o desarrollan software customizado. Software comercial. Compañías que ganan de vender su producto de software a muchas otras organizaciones, por ejemplo, Oracle o SAP. ¿Sí? Software de mercado masivo, compañías que desarrollan para vender su software no a organizaciones, sino a consumidores. Vean la diferencia. Aquí SAP no le vende pues a mí o a ti. SAP le vende a un banco, a una financiera, a un gobierno. ¿Sí? Vende a varios de modo comercial. En cambio, software de mercado masivo sí nos venden a nosotros. Por ejemplo, Microsoft, ¿no? Microsoft nos vende el Office o las empresas que desarrollan videojuegos. Tú te descargas y 1 millón de gente más se descarga y todos pagamos $1. Entonces ya la empresa ha tenido una venta de $1 millón. ¿Sí? Eso es software de mercado masivo. Y finalmente, software que combina ser de mercado masivo, pero a su vez comercial, pero en firmware. Esto está muy de moda y va a ser el futuro para muchos de ustedes en los espacios donde ustedes lleguen a trabajar, que es, por ejemplo, el software que tienen los autos no tripulados, ¿no? Tienen un cerebro que es básicamente un software. El software que tienen las lavadoras inteligentes, las refrigeradoras inteligentes, las casas con domótica, todos esos hardwares que funcionan como Internet de las cosas, tienen una inteligencia que es básicamente un software hecho para el consumo del mercado masivo, comercialmente embebido en un circuito de hardware o en un equipamiento. ¿Sí? Entonces esto va por aquí mucho de a dónde se va a orientar el mercado de desarrollo de software, el mercado de industria de software en las siguientes décadas, ¿no? Y claro, todos nosotros podemos pasar por todo distintos modelos de negocio. Con eso cierro ya nada más la referencia de lo que hemos visto y las páginas que tienen que leer en esta semana de la 1 a la 34. Les agradezco muchísimo la atención. Ahora sí que corrí mucho porque al principio estábamos lentos. Tenemos un minutito. Avísenme con un like si están claros en lo que hay que hacer esta semana hasta el próximo jueves que nos vemos, o alcen la mano si es que necesitan hacer una pregunta o alcen su micrófono. Y voy a aprovechar estos likes para tomar la lista de hoy. Me falta una persona y no sé quién es. Ok, a la 1, a las 2, a las 3. Santi, mira para acá, por favor. Gracias. Chévere. Que no digan que no somos fotogénicos. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Entonces, conmigo, Dios mediante, nos vemos de hoy en 8, el próximo jueves, en este mismo enlace. Cualquier comunicación por WhatsApp a las órdenes. Hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego. Profe, disculpe, tal vez no, y del proyecto no nos iba a decir algo. Ah, sí, Tal vez. perdón. Del proyecto somos, ¿cuántas personas? Somos 12 personas en este curso, entonces vamos a tener 4 equipos de 3 personas. Entonces, nada más vayan pensando entre qué 3 personas van a trabajar, totalmente autoorganizados. Ustedes deciden entre quiénes trabajan. Ténganle pensado hasta el próximo jueves y ahí vamos ya a poner la tarea oficial en donde ustedes ya van a poner quiénes son y todas esas cosas. Entonces, equipos de 3 personas. Eso, chicos. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.